Amigos, sé que hablar de los Beatles, sé que es hablar de música mágica, de magia para tus oídos, de disfrutar sensaciones nuevas, relajantes y llenas de energía. Y qué mejor que hablar de música nueva proveniente del Cuarteto de Liverpool, música que te llena de energía y gratitud, además de alegría de escuchar algo nuevo que inimaginablemente llegaría a este 2023 del lado claro de Paul McCartney y de Ringo Starr. Pero ¿cuál era la sorpresa? Que serían incluidos George Harrison y el legendario John Lennon. ¿Y cómo fue esto posible? Bien, llegó el momento de hablar de Now and Then, o bien, si lo quisieran decir en términos latinos, como de vez en cuando o a momentos. No sé ustedes, yo no soy políglota y mi conocimiento de inglés es meramente banal. Yo sé que si ustedes son fans de la música de esta agrupación, seguramente ya escucharon esta canción, y el día de hoy les vengo a traer no solamente mi opinión, sino expresarles todo lo que para mí representa este nuevo lanzamiento inesperado. Bien, la historia comienza casi llegando a mediados de los 90s, para ser más específico en el año 94, cuando los tres Beatles restantes decidieron que era hora de barajar las ideas para lanzar música nueva al mercado. Pero algo inesperado sucedió, ya que en una llamada telefónica de Paul con Yoko Ono, esta le dijo: oye, tengo varias cintas guardadas por ahí, en las cuales Lennon, cuando aún estaba en vida, grabó ciertos demos, y creo que me gustaría que tú los tuvieras y los demás Beatles, porque creo que le podrían sacar jugo y partido a esto al tenerlo en sus manos. Paul no se la pensó dos veces, así que obtuvieron una cinta muy especial. Haciendo un pequeño paréntesis en esto, si ustedes ya vieron el mismo cortometraje documental que fue lanzado a la par del lanzamiento de esta canción, que lleva por título el mismo nombre pero film o cortometraje, podrán escuchar que cuando suceden los eventos que les estoy mencionando, hay un pequeño paréntesis con una voz en off, con la voz del mismo hijo de John Lennon, el cual habla con material de archivo cómo este disfrutaba de su vida cotidiana al lado de Yoko Ono y su hijo, o sea, él de niño, en su departamento en Nueva York. Ahí los vemos pasar tardes relajadas. Claro, el material de archivo no proviene de los años 90, estamos hablando de muchos años atrás, y el material de archivo nos muestra la vida cotidiana de Lennon y su familia, pero gracias a esto nos podemos enterar que mientras Lennon disfrutaba de estos años de su vida en Nueva York, él se dedicaba a grabar músicas. Con lo que tenía disponible a sus manos, él disfrutaba sus momentos libres para tratar de sacar nuevas canciones y gracias a esto quedó una cinta muy especial en la cual se podía apreciar la participación de Lennon con la canción Now and Then. Bueno, el tiempo sucedió. Llegando el año 95, los tres Beatles restantes, Paul, Ringo y Josh, se juntaron en el estudio de Paul. ¿Por qué? Porque era hora de tomárselo más en serio y ver qué podían hacer, sacar música nueva. Entonces sí, produjeron varias cancioncillas, pero Now and Then quedó fuera totalmente. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo reconocen actualmente. No había la tecnología necesaria para restaurar la voz de Lennon o darle ese nivel de calidad magistral para que fuera considerada como una pieza llena de hype, representante del legado de lo que son los Beatles en la industria musical. Así que pues bueno, siguieron su rumbo, pero lamentablemente la vida en años posteriores no contaría con los tres Beatles, ya que como muchos ya saben o están enterados, y más si son fans del Cuarteto de Liverpool, en el año 2001 perdimos a George Harrison, dejándonos consigo solamente a los dos Beatles restantes, a Ringo Starr y a Paul McCartney. No fue hasta el año 2022 que decidieron retomar el proyecto de llevar a cabo la hazaña magistral de retomar ese viejo demo de Lennon y ver qué se podía hacer en tiempos actuales con toda la tecnología nueva que ya había a su disposición. Y no fue otro que gracias a Peter Jackson, un legendario en la industria, el cual estuvo con ellos desde la película The Get Back, el cual ya desde esos entonces había desarrollado tecnología o le había puesto foco de atención específico en el tratamiento y aislación de voces para cuando grabaron esa película. Pero el tiempo pasó y gracias al tiempo presente ya tenía nuevo equipamiento y programas a su disposición para que la tecnología favoreciera ahora sí hacer algo increíble. Se retomó el viejo demo con la cinta original, ya que le mandaron el cassette original a Peter Jackson. Él hizo toda su magia, ya saben, su equipo implementó todo su equipo de producción disponible y wow, se logró aislar la voz original de Lennon,
pero con unos retoques, wow, que se sentía súper natural. Ahora se realizó nueva mezcla y Paul y Ringo se juntaron en el estudio de nuevo y secretamente contrataron a nuevos músicos sin decirles, ¿sabes qué? Tenemos esto. Simplemente les dijeron, vamos a hacer algo nuevo. Y wow, metieron mucha magia a este proyecto. Los músicos tocaron increíble. La canción se siente, wow, es magia para los fans de los Beatles. Y le dieron una nueva vida a Now and Then. Ahora, pasando a un punto sumamente importante, sé que líricamente esta canción partirá de un significado más filosófico o más intuitivo, dependiendo de quién lo escuche y cuál sea la percepción personal de cada una de las personas que escuchen este nuevo material musical ya disponible. ¿Por qué? Porque en opinión personal yo les puedo decir que para mí la canción representa una sola cosa, es agradecimiento hacia una persona especial, el decirle, ¿sabes qué? Agradezco los momentos que estuviste conmigo, yo te quiero, te amo y sé que te necesito, y cuando tú me necesites, yo voy a estar ahí como agradecimiento del que tú estuviste cuando yo te necesitaba. Es simplemente para mí, eso es a nivel lírico lo que representa esta nueva canción, una canción de agradecimiento. Un abrazo nuevo de los Beatles hacia sus fans. Algo muy curioso a mencionar sobre el video musical de esta canción es que gracias a que se utilizó material de archivo, el cual se ve que se trabajó con tecnologías actuales para rescalar su resolución a 4K o demás y hacerlo lucir increíble, es que podemos ver a lo largo de todo el video distintas facetas de los Beatles en sus versiones más juveniles. Podemos ver a Lennon, a Paul, a George Harrison y claro, a Ringo, moverse a lo largo del estudio en distintas facetas de sus edades correspondientes a las distintas viejas eras de los Beatles. Eso fue algo sumamente apreciable y bueno porque se siente que están ahí, que están con ellos en el estudio conviviendo, apreciando lo que se está haciendo. Fue muy bueno, para muchos yo no tengo vasto conocimiento en material editable y audiovisual, pero sé que para muchos dirán, ay, simplemente rescalaron la resolución del viejo material de archivo, hicieron una rotoscopía, eliminaron el fondo y agregaron esos fragmentos de video a las grabaciones que hicieron actualmente mientras producían esta canción para lanzarla como sencillo. Pero para mí yo valoro mucho y aprecio eso. ¿Cómo es posible que vemos a versiones más jóvenes conviviendo como si nada, como si allí estuvieran? Sí, hay que reconocerlo, por lo viejo de algunos archivos hay otros que sí se notan que pues no están ahí los Beatles, pero se hizo lo que se pudo y se ve increíble, es algo muy bueno. Así que no sé ustedes qué les pareció esta opinión personal, qué opinan de la nueva canción de los Beatles lanzada inesperadamente, del cortometraje como tal, qué representó para ustedes este nuevo lanzamiento. No olviden ser sub, comentar, dejar su blue gen y nos vemos en un siguiente video. Adiós.